Bueno, entonces, primero definimos, ¿verdad? ¿Qué significa lo que son las formas cuadráticas? Entonces, esto, todo lo que vamos a ver es previo, ¿verdad? Y orientado a la parte de las cuádricas. Entonces, vamos a ir de lo general a lo particular. Entonces, este, previo a lo que son las formas cuadráticas, arrancamos con algo que se le llama una forma bilineal. Entonces, se llaman aplicaciones bilineales a aquellas funciones en dos variables que son lineales respecto de cada una de ellas. Esto es para que una aplicación de XY, o sea, si nosotros tenemos un elemento de B cruz B, lo mandemos al otro espacio vectorial a través de F. Entonces, esta debe ser bilineal. ¿Qué significa? Que al tomar fija la y tomar variable la X, entonces vemos que F es lineal respecto a la variable X. También notamos que al dejar fija a la variable X, entonces a través de la variable Y también es lineal, o sea que es lineal en ambas variables. Una forma más precisa de identificar es aquí con la definición. Si había un espacio vectorial sobre un cuerpo K, ¿verdad? Por lo general, K para nuestro interés va a ser los reales o los complejos. Y considérese una aplicación F, que para cada par de vectores se le asigna un escalar. Un escalar que obviamente está en el cuerpo, ¿verdad? Es decir, que F que va de B cruz B en K es porque se le asigna a este par ordenado a través de F el valor de F de XY. Se dice que F es forma bilineal sobre B si se verifican estas dos condiciones. Si notan, aquí al tener esta combinación lineal de elementos de la primer componente, que obviamente están en B por ser B un espacio vectorial, se puede reescribir esta expresión así tomando un Y fijo. Y esto es válido para toda X, X barra prima, Y barra en B y para cualesquiera escalar, lambda y lambda prima. Lo mismo si dejamos fijo la primer componente. Esta combinación lineal se puede descomponer de esta forma. Hay una manera equivalente, ¿verdad? De poder denotar esto. Y esto es válido para todos los elementos de B que podamos nosotros colocar en la forma en F. Al conjunto de todas las formas bilineales sobre B se denota de esta forma. Este va a ser el símbolo que va a representar todas las formas bilineales que van de B cruz B en K y forman un subespacio sobre K respecto a las operaciones usuales, suma de funciones y producto de un escalar por una función. Creo que esto lo abordo aquí en la siguiente. Vamos a ver si creo que fue acá. Pero aquí lo saqué del resumen. Entonces, según ya dijimos, estas aplicaciones se llaman formas bilineales porque son lineales con respecto a cada una de las variables. Es decir, debido a que las dos condiciones a las que exige significa que sean lineales, las siguientes aplicaciones. Entonces, dejando a Y fija, esta es una aplicación lineal, es una transformación lineal, y dejando la X fija, esta es otra aplicación lineal o una transformación lineal, como lo quieran ver. O en esta, que es una resumida, que para desarrollar la verdad prácticamente se dejan fija esta, se descompone en esta parte y luego se hace la descomposición en la otra componente o se va haciendo simultáneamente. Entonces, si usted verifica toda esta ecuación o verifica estas de forma independiente, entonces en ambos casos usted tiene formas alternativas para definir o para verificar si una aplicación F de B cruz B es forma bilineal o no. Vamos a ver. Luego, si F es una forma lineal, es evidente que para cualesquiera vectores X y Y en el espacio vectorial B, se verifica lo siguiente, que al tener una de las dos componentes con el neutro de B, esto me da el neutro en los escalares.
y que al tener un inverso aditivo sería, ¿verdad? En una de las dos componentes, esto es equivalente a esta ecuación. Eso solo para que lo tengamos presente. Esto lo saqué del libro de Pita, de Claudio Pita. Creo que eso no se los compartí. La primera parte de información lo saqué del libro de Juan de Burgos, que tampoco se me pasó por alto compartírselos. Entonces, tenemos una definición, ¿verdad? Que al final termina siendo lo mismo. Si había un espacio vectorial, una forma bilineal real, pues aquí se enfoca directamente en los reales, no lo deja sobre un cuerpo como lo menciona el libro de Burgos, que es más general. Una forma bilineal real en B es una función que va de B cruz B en R, que asocia cada par de vectores B1 y B2 en el espacio vectorial un número real f de B1, B2, que satisface lo siguiente. Y aquí tenemos las dos condiciones, ¿verdad? De forma equivalente. Es otra forma de poderlo ver. Cada una de las expresiones en la definición anterior establece la condición de linealidad para la forma bilineal de f con respecto a cada una de las dos variables cuando la otra se mantiene fija. En efecto, si se fija B2 en B, entonces se establece esta expresión, que es phi, y phi debe ser una transformación lineal. Aquí se cumple esta condición y luego se hace lo mismo tomando en cuenta para otra función que se le llama, creo que se llama esta, sí creo que se llama esta letra. Igual se deja fija la primera componente y se sabe que esta es lineal, ¿verdad? Respecto de la segunda componente, nada más. Luego, aquí hay dos ejemplos de los cuales creo que podemos revisarlos, aunque me parece que este está en el libro, que esta es forma bilineal. Y se puede ver fácilmente por esta descomposición, ¿verdad? Aquí creo que no vale la pena. La que valdría la pena trabajar es esta, porque esta sí no estaba en el libro. Entonces, estas solo se las dejo, pero pueden revisar el libro de Juan de Burgos. Se los voy a pasar para que revisen el ejemplo. Vamos a revisar esta. Entonces, ¿cómo verificamos que esto es una forma bilineal? Pues recuerden, podemos tomar en cuenta la expresión general, ¿verdad? Particularmente, siempre me ha gustado trabajar esas formas conjuntas porque son prácticamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, observen la forma, tomamos cuatro escalares, dos combinaciones lineales y la aplicamos. Entonces, bajo las condiciones, tenemos que phi1 y phi2 son dos formas lineales, o sea, son transformaciones lineales, ya que satisfacen las condiciones de linealidad. Entonces, esta aplicación que nosotros estamos definiendo de esta manera, también es una forma bilineal, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de verificarlo. Entonces me doy dos elementos, bueno, sería en todo caso cuatro elementos, ¿verdad? En el espacio vectorial, sea B1, B2, B3 y B4, elementos del espacio vectorial B, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, elementos del cuerpo K. Vamos a tratar de verificar que esta expresión, alfa 1, B1, alfa 2, B2, coma, alfa 3, B3 más alfa 4, B4, se puede descomponer. Si yo aplico esta expresión a esta definición, tendríamos phi 1, que va a ser alfa 1 B1 más alfa 2 B2, por phi 2, que es alfa 3 B3
más alfa 4 B4. Ya que cada una de estas es una forma lineal, tendríamos nosotros lo siguiente. Alfa 1, Phi 1, B1, más alfa 2, Phi 2, B2. Luego, alfa 3, Phi 3, B3, más alfa 4, esta es Phi 2, no, esta es Phi 1, aquí me equivoqué con los subíndices, este está bien. Este es Phi 1, 2, 2, 4, B4. Entonces, usamos nuestra álgebra, alfa 1, alfa 3, Phi 1, B1, por Phi 2, B3, más alfa 1, alfa 4, Phi 1, B1, Phi 2, B4, más alfa 2, alfa 3, Phi 1, B2, Phi 2, B3, más alfa 2, alfa 4, Phi 1, B2, Phi 2, Phi 2, B4. Entonces, esto de aquí es igual alfa 1, alfa 3, F de B1, B3, más alfa 1, alfa 4, F de B1, B4, más alfa 2, alfa 3, F de B2, B3, más alfa 2, alfa 4, F de B2, B4. Revisamos la definición conjunta que está por acá y vemos este escalar con este, X barra Y barra. Luego, lambda con mu prima, X barra Y barra prima. Luego, lambda prima, F de X barra prima y mu, ¿verdad? Por Y barra, que es este. Y luego, lambda prima por mu prima, X barra prima, Y barra prima. Y podemos ver alfa 1, alfa 3, B1, B3. Luego, alfa 1, alfa 4, B1, B4. Alfa 2, alfa 3, B2, B3. Alfa 2, alfa 4, B2, B4. Entonces, verificamos, por tanto, F es bilineal. Bilineal. Igual, este lo pueden revisar del libro de Burgos.
algo interesante en la forma en cómo construyen, ¿verdad? Porque luego vamos a ver la matriz de una forma bilineal, ¿verdad? Ya lo vamos a discutir. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Dale. Este es otro ejemplo que aquí por las propiedades de la derivada y la integral definida también se puede verificar. El libro solo lo dice así, no sé si quieren verlo, porque luego aquí el espacio B corresponde a funciones definidas de 0 a 1 en R, que tienen derivada continua. Entonces definen esta aplicación de esta forma. No sé si le gustaría revisar este. Sí, le- Chile. Sí, Entonces, definimos a F, que recibe dos funciones y que da como resultado integral de 0 a 1 de f de x por e' de x. Aquí f y g son dos funciones que van de 0 a 1 en los reales, ¿verdad? Eso es b. Entonces, me doy cuatro funciones. Sea f1, f2, g1, g2, que pertenecen a b. Aquí alfa 1, alfa 2, si gustan beta 1, beta 2, que pertenecen a R, porque es el cuerpo sobre el cual estamos trabajando. De funciones de 0, 1 en R, sí. Entonces, a F le aplicamos la combinación lineal alfa 1 por F1 más alfa 2 por F2. Recuerden que estas son operaciones usuales en el espacio vectorial de las funciones. Luego, beta 1 G1 más beta 2 G2. Esto es igual a la integral de 0 a 1 de la primer componente mejor así, para que se vea más interesante. Voy a usar otro símbolo de agrupación acá. Más alfa 2 de x. Esta es la función. Este es el nombre de la función. Por beta 1 G1, beta 2 G2, derivada x de x. Ya nosotros sabemos de álgebra que esta expresión de aquí la podemos reescribir como alfa 1 f1x más alfa 2 f sub 2x. Y que esta de aquí sería la derivada de la función que está representando esta, ¿verdad? Que es beta 1 g1 de x más beta 2 g2 de x derivada de x. Derivamos y aplicamos las propiedades que conocemos de la integral definida. Ahora esta ecuación porque no va a caber. Solo para verla. Esto es igual
integral de 0 a 1 de alfa 1 f1x más alfa 2 f2x beta 1 g1' más beta 2 g2', que es la derivada que corresponde a esta suma de funciones de x. Efectúo el producto. Alfa 1, beta 1, f1x, g1'x, más alfa 1, b2, f1 de x. Aquí me comí una derivada. E2' de x, más alfa 2, beta 1, f2x, g1'x, más alfa 2, b2, f2x, g2'x, dx. Lo voy a correr un poquito hacia la izquierda. Aplicando ahora las propiedades de linealidad para la integral, tendríamos alfa 1, beta 1, integral de 0, 1, f1x, g1', más alfa 1, beta 2, integral de 0, 1, f1x, g2'x, más alfa 2, beta 1, integral 0, 1, f2x, g1'x, más alfa 2, beta 2, integral de 0, 1, f2x, g2'x de x. Cada una de estas se convierte en alfa 1, beta 1. Esta es f mayúscula de f1, g1, más. Esta es alfa 1, beta 2, f mayúscula f1, g2, más alfa 2, beta 1, f mayúscula f2, g1, más alfa 2, b2, f2, g2. Por tanto, f es forma bilineal. Si ustedes lo quieren hacer con las otras dos condiciones, no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Quería que revisáramos este, porque este corresponde al producto interno. Pero se me pasó por alto checar si en esta sección del capítulo 5 tratan este producto interior como el que nosotros conocemos en los reales, perdón, en los vectores de Rn en Rn, o lo trata con propiedades generales. Voy a revisar.
Entonces sí, sí estamos bien con las propiedades que les mencionaba. Entonces, me doy dos vectores, bueno, cuatro en todo caso, ¿verdad? Sean B1, B2, W1, W2, elementos del espacio vectorial B, alfa 1, alfa 2, que pertenecen a los reales. Entonces, aplicamos F, alfa 1, B1, alfa 2, B2, beta 1, W1, beta 2, W2. Esto lo aplico a la definición que está acá, como alfa 1, B1, más alfa 2, B2, beta 1, W1, beta 2, W2. Por las propiedades que conocemos del producto interior, tendríamos nosotros, recuerden que las propiedades son las de aquí, o sea que es lineal en la primer componente, que estas dos que pueden conmutar, que el escalar sale de la primer componente, no mencionan nada de la distributiva en la segunda componente, aunque si estos dos son iguales, entonces es por defecto que también es al poder conmutar, entonces se puede separar aquí, así que es la misma cosa. Sí. Entonces no me voy a detener en ese detalle. Tendríamos que al aplicar las propiedades del producto interno, las que mencionan aquí en el ejercicio, tendríamos nosotros que esto nos queda alfa 1, beta 1, aplicado a B1, W1, más alfa 1, beta 2, aplicado a B1, W2, más alfa 2, beta 1, aplicado a B2, W1, más alfa 2, beta 2, aplicado a B2, W2. Pero por la forma en cómo está definida, esto nos queda alfa 1, B1, F evaluado en B1, W1, más alfa 1, beta 2, F aplicado a B1, W2, más alfa 2, beta 1, F aplicado a B2, W1, más alfa 2, beta 2, F aplicado a B2, W2. Vemos la estructura, por tanto, F es forma bilineal. ¿Alguna inquietud hasta acá? Jovencitos. Vale. Listo. Esta es preparándonos a la forma que vamos a buscar o a la estructura que vamos a buscar de las formas bilineales, donde B corresponde a las matrices columna, ¿verdad? De tamaño n por 1. A es una matriz cuadrada fija de orden n. Nada más no menciona en sí inversible, ¿no? Solamente es una matriz cuadrada. Y podemos revisar que
esto es un número real, ¿verdad? Porque si notan, esta es de 1 por n, esta, x transpuesta. A es de n por n y esta es de n por 1. Entonces al final la matriz resultante es de tamaño 1 por 1. O sea que este tiene esta forma, mire, con A un número real. Me están diciendo que verifiquemos que esto es una forma bilineal. Entonces, sea B1, B2, W1, W2, que pertenecen a las matrices de tamaño n por 1. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, números reales cualesquiera. Es el cuerpo sobre el cual está definido. Entonces aplicamos la forma a alfa 1, B1, alfa 2, B2, coma, beta 1, W1, beta 2, W2. Esto es alfa 1, B1 más alfa 2, B2 transpuesta por la matriz A por beta 1, W1 más beta 2, W2. Es la segunda componente. Aplicando las propiedades de la transpuesta de una matriz, esto nos queda alfa 1, beta 1 transpuesta, alfa 2, beta B2 transpuesta por A. Recuerden que el producto de matrices es asociativo, ¿verdad? Y distributivo por lado. Entonces, tendríamos nosotros, si hacemos la distribución, alfa 1, B1 transpuesta por A, alfa 2, B2 transpuesta por A, beta 1, W1 más beta 2, W2. Esto nos quedaría alfa 1, beta 1, B1 transpuesta por A por W1. Como son escalares, los escalares sí se pueden reorganizar. Estos no van a cambiar de orden. Más alfa 1, beta 2, B1 transpuesta por A por W2. Más alfa 2, beta 1, B2 transpuesta A por W1. Más alfa 2, W2, B2 transpuesta por A por W2. Al final, alfa 1, B1, esto es F aplicado a B1, W1, más alfa 2, alfa 1, beta 2, alfa 1, beta 2, F aplicado a B1, W2, más alfa 2, beta 1, F aplicado a B2, W1, más alfa 2, W2, F aplicado a B2 y W2. Por tanto, F forma bilineal. Vi otra manera de cómo definían esta. Aparecía así como AX punto Y. Así. AX punto Y. Sí, esa era la forma que me pareció verla.
¿Y ahí por qué seguiría siendo el resultado un número real? Ah, si se fija el producto escalar, hijo. Es el producto punto. Porque esto es un vector. Ah, sí, es cierto. Este es un vector del mismo tamaño, porque esta es de n por n. Esta es de n por 1. Entonces queda n por 1 esta primera y este es n por 1. Entonces, Sí, sí, sí. esto da un número real. Que en realidad es una matriz de 1 por 1, pero sí, vi esta forma, que son equivalentes. Es de verificarlo, ¿verdad? Acuérdese que esta le va a dar los componentes de la matriz con las componentes en las filas y luego va a ir mezclándose. Entonces habría que ver si al multiplicar esta por la columna y luego al hacer la otra multiplicación también les queda lo mismo. Ahí es cuestión de que lo revisen, ¿verdad? Tal vez lo revisan y me comentan este detalle. Solo recuérdenlo. ¿Preguntas hasta acá? Lee, Sí, en el anterior, en la última parte, no sería alfa 2 beta 2 en enseñe. vez de W2. La última, ahí. Ah, sí, tiene razón. Este es beta 2. Gracias. Beta 2 y eso también va. Gracias. Cheque. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Listo. ¿Qué otro detalle? Este es más general. Solo es una observación. Esta la saqué del libro de Burgos. Dice, aun cuando aquí no hagamos uso de ella, tiene interés conocer la siguiente generalización en la que lo bilineal entre espacios vectoriales se considera con la mayor generalidad. Dados tres espacios vectoriales, V y W, todos ellos sobre el mismo cuerpo K, se dice que una aplicación F que va de U cruz B en el W es bilineal si para cualesquiera U barra y U prima barra en el primer conjunto o en el primer espacio vectorial, B barra, B prima barra en el segundo espacio vectorial, lambda y lambda prima en el cuerpo, se verifica esta ecuación de acá. Estas ecuaciones. Solo que aquí ya no cae sobre un cuerpo, sino que cae sobre un espacio vectorial referido al cuerpo. Cheque. Esas son las observaciones nada más. Aquí vamos a hablar un poquito de las matrices o de la forma matricial de la forma bilineal, ¿verdad? Entonces, sea B un espacio vectorial, aunque faltan 8, sea B un espacio vectorial sobre el cuerpo K y sea F la forma bilineal que va de B cruz B en K. Si B tiene dimensión N, esta es una base para B. Entonces, para cualesquiera X barra Y barra en el espacio vectorial, se tiene esta forma, donde estas corresponden a los escalares. Estos escalares son de la forma F aplicado a los elementos I barra J barra, que corresponden a la base B, donde X, Y y Y denotan las coordenadas de X barra y Y barra, ¿verdad? Como esto forma una base para B y estos dos elementos X barra y Y barra están en B, entonces se pueden escribir en términos de la base. De esta deducción, o sea, del álgebra que aparece por acá, es donde se saca la forma de las componentes de la matriz. Ahora, elementos interesantes. Esta es una base, es decir, que esta matriz depende exclusivamente de la base. Pero nosotros sabemos, por lo que repasamos de álgebra lineal, que las bases no son únicas. Tenemos infinitas bases para un mismo espacio vectorial, o sea que tenemos infinitas matrices. ¿Estamos? Entonces, por ahí empezamos a darle un entorno, ¿verdad? Del álgebra lineal un poquito más general a lo que queremos hacer. Entonces,
Aquí solo mencionamos donde A es una matriz de orden n, donde X y son matrices columnas de las coordenadas X y listo. Se dice que A se le conoce como la matriz de Gram de la forma bilineal, F en la base B, o sea, referido específicamente a la base E. La correspondencia F en A es un isomorfismo del espacio vectorial B de las formas bilineales sobre el espacio vectorial B de dimensión n en el espacio vectorial Mn que corresponde a las matrices cuadradas de orden n. Entonces, el detalle del isomorfismo lo voy a dejar por acá porque, ¿qué hora es? Faltan 5. Bueno, voy a robarme 2 minutos solo para hacer el recorrido de lo que vamos a discutir mañana, para que lo lean. Tengo la justificación del por qué son isomorfismos, ¿verdad? O por qué decimos que son isomorfos estos dos, por la existencia del isomorfismo. Entonces, primero repasamos qué es un isomorfismo. Dice CAT que va de B en W, una transformación lineal. Entonces, T es un isomorfismo si T es una unisobre. Ya nosotros sabemos qué significa ser una uni y ser sobre. Luego, se dice que los espacios vectoriales D y W son isomorfos si existe T, que es el isomorfismo de D en W, y se escribe de esta forma. En nuestro caso, diríamos nosotros que las formas bilineales hacen una B colocha por ahí, isomorfas, con estas matrices de orden n. Entonces tenemos que buscar nosotros quién es ese isomorfismo. Tenemos que encontrar ese T. El supuesto es el siguiente. Me llamó la atención el detalle de cómo construyen esto. Entonces, me gustaría que ustedes le dieran una leída a esta parte, se la voy a dejar marcada, que traten de asociar estas herramientas correspondientes a esto y que me digan quién es el isomorfismo, cómo lo visualizan ustedes. Hasta aquí. Vamos a ver, el espacio de formas lineales, aquí está, bueno, aquí lo demuestran prácticamente. Creo que llegarían. Vamos a ver. Aquí vamos a trabajar esta parte práctica. Traten de seguir la lectura hasta... hasta acá. Este de aquí. Quiero que piensen en el isomorfismo. Aquí está la forma del isomorfismo. Solo tienen que buscar y demostrar que dicho isomorfismo de verdad es uno a uno y sobre. O sea, que es un isomorfismo. ¿Quién es ese famoso T que asocia esos dos espacios vectoriales? Entonces, aquí les dejo las herramientas. Digamos que yo mañana arranco aquí. Mañana es 9, ¿verdad? Entonces, 9 de febrero del 2022. Aquí voy a arrancar mañana. Cheque. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Mande los libros. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Los libros. Sí. Se las mando dentro de un ratito. Solo salgo de cálculo 2. Y les comparto este documento. Se los voy a compartir para que lo tengan. Cheque pues. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ah. No. Listo. Entonces voy a detener la